¿Todos a bordo? Atención pasajeros, siguiente estación, La Inspiración. Siéntate, relájate y disfruta del viaje. Cruce de vías. Un encuentro de experiencias. Los embarazos inesperados pueden dejar de ser no deseados. Nuestra actitud y acogida ante los jóvenes que enfrentan estas realidades puede salvar vidas. Quédate, porque nuestro tema el día de hoy en Cruce de Vías a través de Valora Radio es: mi hija salió embarazada y no sé cómo reaccionar. Soy Jessica Lleros, gracias por darte cita aquí y ahora y permitirme hablarnos al corazón. Vamos a comenzar con nuestra pizca cultural. Entre su razón y mi razón, saque usted su conclusión. Entre su razón y mi razón, pizca cultural. ¿Te ha sucedido que pierdes el control y arremetes en contra de quienes te rodean? Lo más común es que te arrepientas luego. A muchos les sucede perder completamente sus nervios, tomados por unas ganas incontrolables de escapar. Si has vivido una experiencia de este tipo, seguramente has experimentado lo que se conoce como un secuestro emocional. Esto se da en el cuerpo cuando la amígdala se pone en una especie de estado de emergencia, pasando a tomar el timón y controlando el cerebro. Esta estructura, llamada amígdala, que se especializa en las emociones, es uno de los principales componentes del sistema límbico. Podemos entenderla como un sitio de resguardo, una caja fuerte de la memoria emocional. Si llegase a sufrir daños, sus consecuencias son terribles. Principalmente perderíamos toda capacidad de comprender los significados emocionales de cada situación. Este es un estado conocido como ceguera afectiva. Cuando es así, existe la posibilidad de relacionarse con otros, pero no media allí el vínculo de afecto natural. La amígdala no obstante, no es solo esa caja fuerte de recuerdos emocionales. Su acción también está enfocada en salvaguardar el sistema de amenazas. Es decir, tiene la capacidad de realizar el proceso de información que detectamos a través de nuestros sentidos, y logra esto mucho antes que nuestro cerebro. El neocórtex, que es básicamente nuestro cerebro pensante. Este mecanismo nos es útil para escanear nuestro entorno. Es por esto que cuando estamos en una situación de riesgo, de peligro, un breve momento determina nuestra vida o muerte. En el momento en que es detectada esta amenaza, la señal sigue de camino al neocórtex. Allí es procesada con mayor detenimiento para pasar a tomar una decisión. Pero si directamente la amígdala detecta una amenaza, envía el código de alerta por el disparo de hormonas. Una cantidad considerable de estas pone nuestros sentidos en lo más alto del estado de agudeza. Las respuestas a esto, quedarse a luchar o salir huyendo. Es entonces cuando se da un secuestro emocional. Lo normal es que las zonas prefrontales lideren la reacción emocional. En estas se da el análisis de la información que proviene de afuera. Allí puede o no involucrarse a la amígdala y otras conexiones circuitales que trabajan en la emoción. Sin importar que se desenlace una emoción, esta es mantenida bajo control por los lóbulos prefrontales. Con esto se pretende dar una valoración objetiva a beneficios y riesgos de la situación presente, así determinar la alternativa más conveniente. Entender más a fondo cómo trabaja podría lograrse a través de un ejemplo. Estás caminando por una calle oscura de noche muy tarde. Escuchas un ruido, te sobresaltas. Se acelera tu pulso, se dilatan tus pupilas. Estás ante el potencial peligro. No obstante, toda la información llega a los lóbulos prefrontales y descubrimos que es solamente un gato. Nuestra calma vuelve y seguimos el camino. Esa es la reacción normal.
No obstante, si el detonante es fuerte y no detectamos a tiempo la causa real, podríamos estar ante el peligro de toma de las decisiones. Esto se daría porque nuestro proceso racional normal se ve imposibilitado antes de poder saberlo. Como hemos dicho, la estructura bien podría actuar por su propia cuenta. Podría activar recuerdos emocionales que estimulen acciones particulares. Este mecanismo, no obstante, es obsoleto. Fue necesario para nuestra supervivencia en un estado primitivo de nuestra evolución. Ahora se desenlaza en contextos donde no está en peligro real nuestra integridad física en la mayoría de los casos. Lo más interesante es que tiene como consecuencia última los ataques de ira y de pánico. Perder los nervios o perder la cabeza es uno de los calificativos que podemos dar a esto. Y es porque la amígdala colecciona recuerdos de la infancia y da una respuesta exagerada a los estímulos externos. El uso de esta información puede serte útil si consideras tener altos niveles de ansiedad, pues existen mecanismos efectivos para revertirlo. Si alguna vez tienes problemas o dificultades con el secuestro emocional, sería bueno que llamaras a un psicólogo profesional especializado. Esta fue nuestra pizca cultural tomada de un sitio llamado Ipsia Psicología. Espera de nuevo una pizca cultural. Los encuentros espontáneos son los mejores. ¿Y qué crees? Un personaje acaba de abordar historias impresionantes que nos incitan a hacer lo imposible. ¿Algún asiento disponible? El placer de conocer. Muy bien, pues tenemos el placer de conocer el día de hoy en este programa que quiero, por supuesto, antes que nada, pues agradecerte tu presencia. Es para nosotros siempre una alegría poder contar con tu presencia pues en estos programas de Valora Radio. Como ya lo sabes, soy Jessica Lleros y martes con martes en punto de las 9 de la mañana nos damos cita para compartir temas de interés. El día de hoy no es menos interesante que otros días, pero sobre todo no es menos importante y trascendente. Se trata de un tema que creo que es fuerte para nosotros como papás cuando pues quizás queremos prevenir, queremos cuidar, queremos proteger a nuestros hijos y bueno, pues sabemos que también ellos ya toman sus propias decisiones. Lo que podemos hacer, por supuesto, siempre es guiar y aconsejar, sin embargo, ellos tomarán sus decisiones en el momento y, por supuesto, toda decisión irá teniendo consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias no necesariamente son buenas o malas, simplemente son. Ante ello, ¿qué hacemos nosotros como papás? Tal es el caso de cuando hay un embarazo inesperado, ¿no te parece? Si tú has pasado por algo así, te invito a que nos compartas, te invito a que nos ayudes a compartir este contenido y que además nos compartas también cómo te fue con eso. ¿Qué pasó dentro de ti? ¿Hubo un secuestro emocional o no? ¿Por qué? Porque las emociones nublan la razón. Y en ocasiones, en situaciones tan trascendentes como lo es un embarazo, eso puede costar vidas. Vidas de bebés, vidas de tu propio hijo o hija, y creo que es algo que no nos puede suceder. Así es que quédate con nosotros. Quiero, por supuesto, saludar a Lupita Venegas, Lalo Chávez y, por supuesto, también a Ariel Becerra, que, bueno, pues hacen posible que nosotros podamos compartir y, por supuesto, coincidir en estos espacios. Vamos entonces a tener el placer de conocer a alguien que creo que tiene mucho que enseñarnos. Es un testimonio bellísimo que vale la pena, pues, analizar porque ella es vivo ejemplo de cómo es posible que Dios haga milagros, que Dios bendiga decisiones que pudieran parecer malas decisiones, errores humanos, pero que al final, por supuesto, pueden dar mucho fruto. Hoy te voy a presentar a Gianna Jessen. Gianna Jessen es un impresionante testimonio de una sobreviviente de un aborto. Ella sobrevive a un aborto porque, bueno, pues Dios así lo dispuso. Dios ahora sí que permitió que ella viviera para contarlo y viviera para defender la vida de tantos inocentes que, bueno, pues por supuesto la pasan bastante mal.
ante decisiones pues de sus padres, que son quienes tendrían que vivir para defenderlos, ¿no? Fue en 1977 cuando una mujer de 17 años acude a una sucursal pues de estas clínicas abortistas principalmente establecidas allá en Estados Unidos, Planned Parenthood, en el condado de Los Ángeles. Ella tenía ya 7 meses y medio de embarazo y bueno, pues es la recomendación de ellos la que les sugiere abortar. La mujer accede y bueno, pues para aquel entonces el método que se utilizaba era el de solución salina, que era inyectada pues a la bolsita donde se supone que está siendo alimentado el bebé. Esta solución salina se inyecta, intoxica la placenta y entonces el bebé empieza, por supuesto, a tomar toda esta sal, esta solución salina. Este método quema al no nacido, pero sí al bebé que vive, por dentro y por fuera, y hace que en las 24 horas, pues nazca, pero muerto, ¿no? Entonces, imagínate, pues, esta realidad de esta chica a sus 17 años, que definitivamente en un secuestro emocional probablemente, o en un momento de desesperación, en un momento en el que no se sentía acogida, en el que tenía miedo, bueno, pues tantas cosas pasaban en su corazón que toma esta decisión. Cuando la mujer comenzó el parto, una de las enfermeras se dio cuenta de que el bebé había sobrevivido. En este momento, el doctor que aborta no estaba presente y las enfermeras tenían, por supuesto, la indicación de asfixiar a los bebés si es que llegaban a nacer con vida, todavía no terminaban de morir. Ella, en lugar de hacer eso, con la vida de la niña, bueno, pues decide llamar a una ambulancia, salvando así la vida de Gianna Jessen. A consecuencia de la solución salina, los médicos pues creyeron que ya no sobreviviría, pero ¿qué crees? Sí lo hizo. Más tarde, por supuesto que la diagnostican con una parálisis cerebral. Decían que no podría soportar siquiera el peso de su cabeza y que jamás podría andar. Pero estaba viva, que eso ya era un enorme milagro, ¿no te parece? Quiero invitarte a que podamos seguir analizando este caso muy especial, este testimonio, no sin antes pedirte que me ayudes a compartir, como yo en este momento lo voy a hacer, porque creo que necesitamos darle voz a estos testimonios bellísimos que definitivamente creo que pueden hacer la diferencia. La diferencia para quienes en este momento pudieran estar pasando por una situación como esta que definitivamente resulta retadora porque fue inesperada. Una niña de 17 años, una adolescente, joven de 17 años, pues le cambia el rumbo de su vida. Si iba a entrar a la universidad o estaba estudiándola, bueno, pues por supuesto que se vendrá un momento de hacer una pausa, si es que ella acepta tener al bebé. Por supuesto que se vendrán las críticas y los juicios de sus padres, de sus amigos, y muchas veces la propia autoestima no está lista para poder hacer frente a esta situación. Creo que es necesario que podamos justamente compartir este contenido porque, ¿qué crees? Lamentablemente creo que son pocos los abortos que se conocen por las personas cercanas, porque todo sucede en un silencio muy doloroso, en un silencio lleno de angustia, de desesperación, de frustración, de tristeza, de soledad, de culpa. Y bueno, pues creo que en redes sociales puede llegar este mensaje de esperanza a quien está meditando qué hacer, a quien está quizás, pues ahora sí que en este efecto de secuestro mental y algunos otros efectos como este que te voy a explicar más adelante en Cerebros en Marcha, y que definitivamente creo que tú en este momento, si das clic a esta flechita de compartir, puedes poner tu granito de arena y salvar la vida de ese bebecito, de ese bebé que no es una persona en potencia, ya es una persona, porque en el momento en el que se fecunda, existe un alma. Dios permite que exista un alma, que entonces cuerpo con espíritu se convierten en ese ser, por supuesto, en ese ser con ese soplo de vida,
con ese soplo del Espíritu Santo que acabamos de pasar, si lo ves en vivo, pues el Pentecostés, ¿no? Así es que, bueno, pues por aquí ya hice un compartir. Quiero invitarte a que tú me ayudes también, porque por aquí mi internet no me está ayudando mucho. Esta niña no solo sobrevive, sino que también puede andar, puede sostener su cabeza contra todo pronóstico. Tiene una parálisis cerebral, pero eso no le impide tener una vida emocionante ni una historia fascinante, una historia personal, un testimonio de milagro de vida que cuenta, porque a eso se dedica, a ir a defender la vida, a contar su testimonio, a ir con esas mujeres que defienden el aborto y decirles, ¿qué crees? Tú eres mujer. Yo soy mujer y tú atentaste contra mi vida en aquellos entonces. Si defendemos a las mujeres, pues defendamos la vida de las mujeres no nacidas, ¿no te parece? Fuertísimo su testimonio, ella habla con muchísima sabiduría. Y bueno, pues este testimonio comienza el 6 de abril de 1977. Yo te voy a compartir a través de los comentarios de este video, bueno, pues este link de este testimonio, porque creo que vale la pena que nos demos un momento para escucharlo, para conocerlo. Así es que, bueno, pues vamos entonces a continuar, después de habernos inspirado con este testimonio, a poner cerebros en marcha, porque creo que es necesario que nosotros como papás sepamos reaccionar, sepamos qué hacer ante esto que sucede, que es casos y decenas y centenas y miles de casos a diario de embarazos inesperados, pero no necesariamente no deseados, porque la voluntad divina los deseó antes que tú y que yo. Y creo que eso es argumento suficiente para hacer algo al respecto, ¿no te parece? Dios quiso que esa vida se diera. Tantas personas que en este momento pudieran estar en todo el mundo teniendo intimidad, y no todos se vuelven embarazos, porque se requiere el soplo de vida, se requiere el sí de Dios. Quiero saludar a Marisol Pulido, que bueno, pues dice qué interesante testimonio. Definitivamente, Marisol, necesitamos darle voz a estas buenas noticias, porque muchas veces estamos intoxicados de malas noticias, ¿no te parece? Entonces vamos dándole voz a estas noticias para que podamos ser muchas las personas que hagamos la diferencia, que podamos ir al mundo y decir, ¿qué crees? Vale la pena defender la vida, vale la pena hacer la diferencia. Así es que, bueno, pues estoy en estos momentos compartiéndolo y quiero que tú también me ayudes a compartirlo. ¿Sale? Listo. Muy bien. Pues entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar a poner cerebros en marcha. ¿Por qué? Porque queremos analizar la realidad de muchos papás, la realidad de muchos jóvenes, la realidad de este mundo, la realidad de la verdad que es este Cristo que vino a decirnos cómo tener vida en abundancia, cómo vivir felices, cómo hacer la diferencia en nuestro mundo, cómo es que nosotros podemos, por supuesto, salvar vidas a través de este compartir que te estoy invitando a hacer. Muy bien, pues entonces vamos entonces a nuestra siguiente sección, poniendo cerebros en marcha. Unamos engranes y dejemos que las letras nos guíen hacia el conocimiento colectivo. Alimentemos nuestros sentidos y compartamos historias. Pongamos entonces cerebros en marcha. Listo, pues ponemos nuestros cerebros en marcha para platicar acerca de qué podemos hacer nosotros como papás. Primero que nada necesitamos formarnos y vencernos a nosotros mismos. Creo que lo más difícil o lo más retador en la paternidad es confrontarnos con nuestros propios impulsos, con nuestras propias emociones. Creo que es necesario darnos cuenta de que, bueno, pues resulta importante el estar listos para lo que sea, porque definitivamente dicen por ahí, y creo que no hay dicho más acertado que este, que cuando una persona
que cuando una persona, un papá, comienza a ser papá, nadie le enseñó a ser papá, pero sí puede aprender a hacerlo. Y para aprender a hacerlo, bueno, pues creo que es necesario formarnos y buscar fuentes importantes y fidedignas que nos permitan serlo lo mejor posible. Así es que, bueno, pues lo que podemos hacer ante esta realidad, pues es definitivamente hacer la diferencia, decir, ok, ante esta situación que yo no esperaba, ¿qué me toca hacer? De entrada, no reaccionar, sino responder. Darnos cuenta que si reacciono estoy dejándome llevar por las emociones. Y esas emociones, como lo mencionábamos antes, pueden ser la decepción. Algo muy fuerte para los hijos porque entonces se sienten no suficientes. Y tu hijo no es ese error cometido, porque ese embarazo no es un error. Creo que aquí entra otra parte que es justamente el conceptualizar correctamente. Darnos cuenta de que cuando mencionamos que un embarazo inesperado es un error, estamos impregnados con la cultura de la muerte. Porque el embarazo no es el error, probablemente el momento, la forma, pero el embarazo no es el error. Lo que es el error es cómo afrontamos esa situación, porque entonces lo que estamos haciéndole ver a nuestro hijo es que él vale por lo que hace y no por quien es. Él entonces deja de valer porque cometió un error. Y entonces, imagínate, en nuestra decepción, en nuestra frustración de que lo que yo esperaba de mi hijo no es lo que sucedió, entonces le hago ver a mi hijo que sí, que como se equivocó ya no puede vivir en mi casa. Ya no puede llamarse hijo mío. Para mí ya estás muerto. Olvídate. Fíjate, hay ocasiones en las que en nuestro secuestro emocional hacemos lo que jamás creímos que fuéramos capaces de hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento la bomba, el balde de agua fría cae y entonces nos perdemos en nuestra emoción. Démosle nombre y apellido a lo que estamos sintiendo para entonces poder ponerle freno. Y esto lo vamos a ver en nuestra tregua. Ahorita, por el momento, te quiero invitar a pensar justamente en que necesitamos hacer algunas correcciones. El mundo nos invita a pensar en que, híjole, ya te volviste a embarazar y ya tenías 3 hijos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo le vas a hacer? No, pues es que no tenías tele, no tenías Netflix. Oigan, pues es que, o sea, el mundo ya está muy mal. Definitivamente no podemos estar trayendo de manera irresponsable tantos hijos al mundo. Pues qué fuerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque donde comen 2 personas, probablemente, muy seguramente van a poder comer 3. Si somos responsables, si somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Y ser buenos administradores de lo que Dios nos da implica también ser administradores de nuestra fertilidad. Pero eso es algo que debemos enseñar a nuestros hijos desde pequeños, poniéndole nombre a cada cosa de nuestra propia sexualidad, que es esa identidad como hombre y esa identidad como mujer, haciéndoles saber que vale la pena esperar para entonces estar con la persona indicada, no solo para mí, sino también para mis hijos, porque ahí estaríamos, por supuesto, eligiendo correctamente. Y entonces, más allá de que si es pecado o no es pecado, estaríamos invitándolos a razonar que el embarazo es una consecuencia natural y muy probable ante la relación sexual. Y entonces lo que toca hacer es elegir el momento y con quién. Y para poder lograrlo, toca trabajar en uno mismo. Y entonces es un círculo virtuoso si logramos hacerlo como papás. Porque entonces trabajo en mí mismo como papá y en ese momento en automático estoy enseñándole a mi hijo a trabajar en sí mismo también, en su voluntad, en su inteligencia, que son estas capacidades que tenemos, estas potencias que tenemos como seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues de entrada, ante la emoción, esperar. No podemos y no debemos tomar decisiones arrebatadas.
desesperadas. Cuando tienes mucho cansancio, cuando tienes hambre, cuando estás muy triste o muy enojado, o muy feliz incluso, muy emocionado, son momentos en los que no deberíamos tomar decisiones trascendentes, como por ejemplo reaccionar por impulso y decirle a mi hija, es que, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿Será que te haya hecho eso a ti? Pues probablemente te refieres a la decepción. ¿Pero qué crees? Pues es que realmente creo que está más la consecuencia en ella o en él que en ti, porque al final es su hijo. ¿Qué necesita? Esa es la pregunta. ¿Qué necesita tu hijo en ese momento si ya sucedió? De entrada, necesita no sentirse solo. Necesita un refugio. Si tú no lo esperabas, creo que él menos. Probablemente tú lo esperabas menos porque no sabías que existía ya alguna vida íntima o una vida sexual activa, ¿no? Y eso por supuesto que te pega. Por supuesto que dices, es que yo te enseñé otra cosa, no eso. Es que yo confié en ti. Bueno, pero entonces la defraudación, la decepción, quizás también pudiera estar en él o en ella. Porque si tú le enseñaste esos valores, sabe que se falló a sí mismo en sus valores. Pero te tengo una buena noticia. Te tengo una buena noticia. Y es que si tu hija se atrevió a decírtelo, es porque está esperando algo de ti. Es porque te tuvo la confianza de decírtelo en un momento muy vulnerable. Y todo esto es lo que tendríamos que ver detrás de las palabras estoy embarazada. Que detrás de esa persona hay un anhelo de comprensión, paciencia, compasión, disfrazado probablemente de no me importa si te enojas, ya vas a empezar, ya me vas a decir que es pecado, incluso reclamos de tú también lo hiciste, porque ¿qué crees? Puede ser el caso que a nosotros nos haya pasado y que en lugar de asumirlo, mentimos. ¿Y qué pasa si eso sucede? No estamos siendo humildes. Estamos más preocupados por el qué dirán que por la persona. Y poner cerebros en marcha es justamente prepararnos como seres humanos y como papás para darle el valor a la persona por el simple hecho de ser persona, y eso se llama dignidad. Entonces, ante ello, necesitamos acoger a la persona. Que tú la acojas, que tú aceptes que esa es una realidad que ya está aquí, no significa que estés de acuerdo. Hay diferencia. Pero es necesaria la aceptación para la acogida. Es necesaria la aceptación para la acogida. Si yo no acepto que mi hija está embarazada, no voy a poder acogerla. En cambio, voy a estarle reprochando, reclamando, haciéndola sentir mal. ¿Y eso qué crees? Lo estás haciendo con ese bebé porque estás sintiendo todo lo que tu hija siente. ¿Quién sería capaz de hacer sentir así a un bebé? Diciéndole todas esas palabras. ¿Cómo pudiste hacer eso? Rechazo, rechazo, rechazo. Qué fuerte, ¿no te parece? Pues eso le estás haciendo a ese bebé, porque está escuchando, está sintiendo. Aún si está en las primeras semanas y dices, todavía no se le desarrollan los oídos, ya siente lo que tu hija siente. Y si de por sí ya está sintiendo miedo, no le agreguemos cosas más. ¿No te parece? Creo que hay claves importantes que ahorita estamos resaltando y que es importante que sepamos
tomar nota, no en una libreta, si tienes una libreta, qué padre, pero en el corazón. Primero la persona. No eres una piruja. Te equivocaste por el momento o por la forma, pero no es la persona, es la acción. No hay que juzgar a la persona, hay que evaluar la acción. Y eso hace una enorme diferencia. Evaluemos la acción para poder responder a la necesidad. ¿Por qué? Porque vamos a ser capaces de ver la necesidad de mi hija. ¿Por qué te lo está diciendo? No es para arruinarte la vida. No es para darte la noticia y decir ya me voy. Es para hacerte parte de eso que está viviendo. Y por supuesto que no es fácil. Tampoco la vas a felicitar si no fue la mejor forma. Pero sí podemos alegrarnos por la vida. Ante la consecuencia de tu decisión, Dios te bendijo. Porque la vida es una bendición. Y ahí te invito a pensar en todas las personas, los matrimonios, por ejemplo, que quisieran tener hijos y no tienen. No pueden. Tienen algún impedimento para tenerlos. Probablemente no lo esperabas. Probablemente te dejaste llevar por un momento de pasión. Probablemente ni siquiera estabas segura de si era él y quizás hasta te presionó. Cosa que no me vas a decir. Es algo duro. Pero imagínate eso. Yo te quiero platicar el testimonio que hace no mucho tiempo les comentaba en uno de mis programas y es de una muy buena amiga que pasó más o menos por lo mismo que yo. Te quiero compartir que a nosotras nos dio un problema, pues sí, fue un problema en el embarazo, que era pues percretismo. Esto significa que la placenta, que es la bolsita, es el órgano que el mismo embarazo crea para alimentar al bebé, empezó a deformarse y empezó a perforar el útero. Primero se pegó al útero y luego lo traspasó y llegó incluso a otros órganos. Y entonces cuando eso pasa, pues el bebé deja de alimentarse correctamente porque la placenta no está haciendo su función correctamente. Se pone en riesgo alto el bebé y también la mamá, porque si llega a haber algún sangrado, difícilmente se puede controlar. Una de las principales causas de muerte materna. Y entonces, las dos perdimos la matriz. ¿Por qué? Porque aunque hicieron técnicas conservatorias para quitar la placenta y demás, seguía supurando sangre. Y era muy riesgoso. Nos tuvieron que quitar la matriz. Yo hoy, a mis 31 años, ya no puedo tener bebés. Mi buena amiga, tampoco. Ella ya 35, 38 años, primer embarazo y último. Y lo muy lamentable fue que su nena no sobrevivió. Luchó y luchó, pero no sobrevivió. ¿Qué pasaría si hiciéramos este acto de reflexión? No en el momento, probablemente no. Date tiempo, date chance, dale chance. Nadie te dice que todo se tiene que solucionar en esa misma noche de conversación en el que recibes la noticia. Bueno, pues no es algo fácil, ¿no? Pero date oportunidad y entonces retomen la conversación. Se vale decir, regálame tiempo. Imagino que no es fácil para ti y te voy a dar un tip, me voy a adelantar a la tregua de hoy. Gracias por decirme. Gracias por la confianza de decirme. Porque sé que hay muchas personas, muchas mujeres, muchas jóvenes que en lugar de decirlo, toman decisiones precipitadas y van y abortan, sin decirle a nadie, poniéndose en riesgo ellas y acabando con una vida de alguien inocente. Imagínate, creo que debe ser algo muy inesperado también para tu hijo o tu hija, ¿no? No esperaba que mi papá me dijera gracias.
Yo esperaba que se iba a enojar. Yo venía preparada para un drama total. Gracias por decirme. ¿Me regalas poquito tiempo? Dame unos días, no me tardo. Necesito asimilarlo yo también. Esa puede ser una opción, ¿no te parece? ¿Qué más se te ocurre que pudiéramos hacer que cambie el rumbo de la historia? Si por el contrario reaccionamos enojados con este secuestro emocional del que te hablábamos en la pista cultural, cegados por la emoción, que puede ser tristeza profunda pero disfrazada en enojo, porque a veces ni siquiera tenemos justo esta inteligencia emocional para definir qué estamos sintiendo. Probablemente no estás sintiendo enojo, estás sintiendo tristeza, angustia, miedo, pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Reaccionar por impulso o responder a la necesidad, viendo lo que hay detrás de lo que está pasando en este momento? Aquí estoy para ti. Vamos a salir de esto. Frases que pueden dar un rumbo distinto a una historia completa de 2 vidas, 3 vidas y quién sabe cuántas más, ¿no? Así es que bueno, habiendo hecho este ejercicio de reflexión, quiero invitarte a pasar a la tregua. Te quiero hacer recomendaciones concretas de qué podemos hacer ante esta realidad. ¿Va? Vamos entonces, por supuesto, a mandar saludos a Claudio Rivas. Dice, el embarazo es una consecuencia de una relación sexual. Esto cambia el chip radicalmente. Definitivamente, Claudio. Creo que me gustaría no solamente decir que tienes toda la razón, sino que justamente creo que este tipo de argumentos son los que pueden ayudar a prevenir errores en tiempo y forma. No en haber quedado embarazado, sino en el momento y en la forma de haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dar argumentos que al joven le convenzan. No, es que es pecado. Es que, a ver, la iglesia es una madre milenaria, sabia y milenaria. ¿Cuántos siglos lleva existiendo? ¿No? Que defiende la verdad, una verdad que nos conviene. ¿Por qué? Porque busca, así como Cristo vino a darnos vida en abundancia, busca que seamos felices y plenos. ¿Qué pasa si tú inicias relaciones sexuales antes del matrimonio? Por supuesto que lo amas en ese momento, pero entonces ¿por qué no han dado juntos el paso para comprometerse de por vida? Porque quizás todavía hay dudas. Y si el embarazo es consecuencia natural de la relación sexual, ¿estarías dispuesta a que él o ella fueran papás de tus hijos? Pues quizás ahí hay un argumento por el cual, pero es que me cuido, con condón, con pastillas. Bueno, te invito, papá, a leer todas las consecuencias que existen en los métodos anticonceptivos. Esos son muchos argumentos que muchas veces no hablamos con nuestros hijos. Pero entonces todos esos pueden ser justamente argumentos que demos para mover la razón y entonces a través de la razón y la inteligencia, pues mover la voluntad, que es espero por amor. Sí quiero, pero espérame. Vamos diciendo sí por completo antes de. Y de esa manera te evitas muchos dolores de cabeza, hijo. Hay que esperar. Y no esperar demasiado, lo suficiente. ¿Sale? Muy bien, pues entonces vamos a nuestra siguiente sección. Mando saludos a Estela Arámbula, a Leobardo Medina, a Marisol Pulido, a Ángela Aparicio Covarrubias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Sé que más de alguno tiene hijos quizás adolescentes, tiene hijos quizás ya jóvenes o niños. Bueno, pues qué mejor que podamos justamente nutrirnos de estos contenidos para ir trabajando en la propia inteligencia emocional y entonces de esa manera formar mejor a nuestros hijos, ir viendo su necesidad. Vamos entonces ahora sí a nuestra siguiente sección, que es la tregua del día de hoy. Deja de pelearte con la vida diaria. Escucha estos prácticos consejos y consigue tu boleto directo al éxito. Aquí está la tregua del día.
Muy bien, pues para la tregua del día de hoy yo tengo varios consejos para ti, papá y mamá. Algunas recomendaciones específicas que creo que pueden hacer la diferencia antes, durante y después de algún embarazo. ¿Por qué? Porque cuando existe vocación, pues qué mejor. Fíjate, hay una frase que dicen que justamente los hijos tienen muchísima capacidad en una relación, tienen mucho potencial en una relación. Potencial 1 para unir o 2 para dividir. El mismo bebé puede unir mágicamente de una manera hermosa a la pareja o pueden dividirla totalmente porque entonces le tienes que entrar a los momentos de cansancio, a los momentos de desgaste físico, emocional, incluso hormonal de la mamá por el embarazo, etcétera. Y bueno, pues, qué diferencia tan abismal haber elegido a una pareja con la que el bebé te une o haber elegido a una pareja con la que pues te divide, ¿no? Entonces, aquí es donde tendríamos que ponernos a analizar qué vamos a hacer nosotros como papás. Número 1, dialoguemos. Necesitamos tener mucha comunicación con nuestros hijos. ¿Para qué? Para propiciar confianza, que nos puedan platicar las cosas. Porque de esa manera podemos prevenir una historia, pues ahora sí que muy lamentable, ¿no? Que es que hayan cometido algún error, que puede ser este que comentamos ahorita del embarazo, por el momento y la forma, no por haber quedado embarazados y tener una vida adentro, y entonces, pues que ni te enteres. Cuando existen papás autoritarios, difícilmente los hijos se abren para hablar de cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque quizás el papá autoritario, pues siempre recalca los errores, nunca escucha sin juicios. Es que estás mal por eso, es que no debiste haber eso, es que ¿por qué esto? ¿No? Y entonces todo el tiempo, cada conversación se vuelve un reclamo, una discusión, un momento incómodo. Hay que saber escuchar, que esa es la segunda. Hay que poder dialogar, pero para poder dialogar la recomendación es aprende a escuchar. Y a escuchar uno con los oídos, pero también con otros sentidos. ¿Con qué sentidos y de qué formas puedes escuchar con otros sentidos? Bueno, comenzando por los ojos, ¿no? Es necesario que observemos. Observar es escuchar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando algo les preocupa, tienen algún problema, vamos a poder identificarlo. Porque está más serio, porque está ensimismado, porque cambió de actitud, ya no es como era. Hay que escuchar, hay que aprender a escuchar. Creo que eso también es muy importante. Escuchar con todo tu ser, con tus ojos, con tus oídos, incluso con tu tacto, porque puedes llegar a dar una palmada en el hombro. Para felicitar, para corregir de una manera apropiada. Creo que es necesario dialogar, es necesario escuchar, es necesario observar, es necesario ser valientes. Ser valientes, ¿por qué, Jessie? Porque ante haber escuchado alguna situación que nos pueda, que nos conflictúe, que nos rete, bueno, pues es necesario ser valientes para vencerte a ti mismo y también para afrontar y agarrar el problema por los cuernos, el toro por los cuernos, como decimos en México. Al toro por los cuernos. Entonces, ante tal problema, ¿qué voy a hacer? Ante tal situación, ok, frenémonos, hasta que haya pasado la emoción y entonces, con inteligencia, hablemos. Con astucia, manejemos la situación. A ver, tú no querías que saliera embarazada, pero ¿quieres que vaya y aborte? No, menos. Entonces, y aquí va una siguiente recomendación importantísima.
no los cases. Aún haya un hijo de por medio, no cases a tu hija. No tiene que casarse con esa persona. Incluso te puedo decir, esa es una causa de nulidad del matrimonio. Haberse casado porque había un bebé, y no porque en libertad eligen casarse. Es preferible que tu hija registre a su hijo como madre soltera, porque queda, digamos, en blanco el nombre del papá y adopta los dos apellidos de mamá, mientras suceden las cosas. Porque en el momento incluso él, el papá, puede, por culpa, decir, va, ni modo, le entro, pues ya lo hice. Ojalá, qué bueno, porque entonces, por supuesto que está dispuesto a ser responsable como padre. Asumir las consecuencias de lo que hicieron. Sin embargo, después de que pasa la emoción y empiezan las situaciones que por supuesto retan por el cansancio y por todo lo que se viene incluso económico, físico y demás, bueno, pues ahí es donde realmente se ve si sí o si no. Aquí obviamente tienen que ver la situación, porque si él no está de acuerdo, tampoco podemos hacerlo de esa forma, ¿no? Pues vamos a ir a registrarlo a escondidas, que él no sepa. No, pero si es posible que vaya y lo registre con su nombre, y con el paso del tiempo ven que ellos quieren estar juntos, que ellos deciden hacer familia, hacer pareja, ser papás, casarse, puede ir al registro civil y reconocerlo como su hijo. Y si no, entonces podrá ella hacer lo propio, ¿no? Que es justamente sacarlo adelante, hacer los trámites incluso, porque hay papás que desaparecen, al principio sí, luego algo pasa, están muy jóvenes, quieren hacer su vida, se van, e incluso para trámites del hijo, pues necesitan estar buscando a la persona. Qué fuerte, pero qué difícil, ¿no? Vamos esperando, vamos viendo si funcionamos y ya, vamos y lo registramos también a tu nombre. Es negociarlo. Y no negociarlo por dinero, sino pensando en el bienestar del hijo. Y entonces, ¿qué pasa si con el paso del tiempo la persona, o sea, el papá se desentiende, pero llega alguien que sí es la persona indicada, que está dispuesto a hacer familia y a paternar con quien incluso no es su hijo? Bueno, pues puede incluso reconocerlo como su hijo. Hay casos por ahí no muy comunes, pero que estaba registrado con el nombre de su papá biológico. Después ella se casa con alguien, juntos hacen un gran equipo, hacen familia, y entonces él, ya como mayor de edad, decide ir y actualiza su acta de nacimiento porque él lo reconoce como su hijo y entonces hacen ese cambio. Ya es posible, pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo pueden suceder las cosas de manera distinta si afrontamos una situación que pudiera parecer un problema, pero solo es una situación inesperada. Un embarazo no es un problema. Es necesario que esto quede como la tregua del día de hoy. Un embarazo inesperado no es un problema, solo es una situación inesperada que hay que resolver de la mejor forma pensando en todos, empezando por el bebé. Peor escenario no debería ser el aborto, el peor escenario debería ser aquel en el que la mamá decide dar en adopción al bebé. Porque no era el momento, porque no está en posición de poder darle estabilidad de todas las formas que se necesita, emocional, económica. El peor escenario tendría que ser, lo doy en adopción. Y por eso ya me quiero ir a la maleta del abuelo, porque te tengo recomendaciones concretas
de asociaciones que pueden hacer la diferencia y de un retiro que también puede hacer la diferencia. Si tú me estás escuchando y quizás en algún momento presionaste a tu hijo para que abortara, porque estabas desesperada, porque qué iba a decir la gente, también tengo para ti algunas recomendaciones. Vamos a abrir la maleta del abuelo para despedirnos, ¿te parece? Muy bien, continuamos entonces en @valoraradio y @valoracruce de vía, en las dos páginas en Facebook que puedes seguir. Y te quiero pedir que en este momento hagas una pausa. Por favor, haz una pausa a lo que estás haciendo y dale clic a la flechita de compartir. Necesitamos llegar a las personas que no saben cómo reaccionar ante esto. Y si es una mujercita que sus papás reaccionaron equivocadamente, no estás sola. Presta atención, porque este contenido llega a ti para que sepas que quizás ellos también se equivocaron, son humanos, no sabían cómo reaccionar, pero que hay formas de resolver absolutamente todo y que no estás sola. Así es que presta atención porque esta maleta del abuelo te va a servir bastante. Abuelo, ¿qué tanto llevas ahí dentro? Uy, de todo. Música, películas, libros, tan corto el viaje y tanto por conocer. Abramos juntos la maleta del abuelo. Muy bien, pues abrimos juntos la maleta del abuelo para... aquí estoy. Muy bien, abrimos juntos la maleta del abuelo para invitarte a conocer BIFAC. BIFAC es una asociación bellísima que justamente se dedica a ayudar a mujeres embarazadas, independientemente a la situación que hayan vivido. Ellos, bueno, pues justamente te están invitando a asistir a sus asociaciones y ellos te van a brindar apoyo económico, psicológico, emocional, alimenticio. Ellos te pueden recibir a ti embarazada o incluso si tu papá conoces a alguna amiga de tus hijos que quedó embarazada y que no recibió apoyo por parte de sus padres, bueno, pues pasa el dato. BIFAC. Se escribe así, ahorita lo voy a poner y puedes encontrar la página fac.org. Es el 800-624-8632. 800-624-8632 son los datos de BIFAC. Y que bueno, pues definitivamente creo que vale la pena que podamos, aquí lo tengo, que podamos tener este dato porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. ¿Sale? BIFAC es esta asociación, ellos sin cobrarle a la embarazada, ofrecen todo lo que ella necesita para tener un embarazo lo más tranquilo posible, lo más saludable posible, incluso en alimentación, en control médico, en seguimiento psicológico. Ve qué belleza, de verdad que es maravilloso esto que ellos hacen, es una asociación civil y bueno, pues definitivamente ellos hacen todo lo posible porque la mamá se quede con su bebé al final. Si por algo decide al final no poder y no querer tenerlo con ella, criarlo, maternar o paternar, entonces puede darlo en adopción y ellos se encargan de todo. De buscar que la familia esté preparada, seleccionar a la familia, buscar que esté preparada, darle seguimiento para que esté haciendo las cosas bien con el bebé. Ve qué belleza, ¿no? Hacen el trabajo completo. BIFAC. Vamos a tener por ahí a una invitada más adelante, sigan los programas en @valoracruce-de-vías, porque vale la pena pues darnos cuenta de esta labor tan admirable que hacen todos ellos, ¿sale? Y también te voy a compartir es un retiro, el retiro Abrazo del Cielo. Ese retiro es justamente para abortos provocados. Abortos que alguien haya provocado y que bueno, pues muy duro, o sea, es una experiencia que definitivamente marca de por vida. Conozco personas que han abortado, se han provocado aborto y bueno, pues años y años pasan y ellos piensan, ¿qué edad tendría mi hijo? ¿Qué sería de mi hijo en este momento? ¿Qué hubiera sido mi hijo? Imagínate, bueno, pues este caso que les platicábamos en un principio, ¿no? De Gianna Jessen.
¿Cuántos bebés ella, con sus charlas, con sus conferencias, ha podido salvar? ¡Qué belleza que ella se haya dedicado! Bueno, pues, ¿qué hubiera sido si esa enfermera la hubiera asfixiado en lugar de haber llamado a la ambulancia? Si no escuchaste el testimonio, te invito a que al finalizar el programa lo regreses para que veas el placer de conocer del día de hoy, porque ella es un testimonio de alguien, o sea, ella fue abortada y sobrevivió para contarlo, y hoy se dedica a defender la vida de los no nacidos con los papás que están confundidos. Así es que, bueno, pues quiero invitarte a que lo sigas. También te voy a compartir el testimonio de ella. Aquí por aquí ya lo estoy compartiendo para que lo tengas en los comentarios. Y bueno, pues creo que vale la pena darle clic al compartir también a este video para que muchas personas puedan conocer estos bellísimos testimonios. Así es que ya tienes estas dos invitaciones. Uno es el retiro Abrazo del Cielo, así es como lo pueden encontrar y ahorita se los voy a compartir también en los comentarios. Próximamente en octubre va a haber un retiro Abrazo del Cielo para quienes abortaron, que puedan sanarlo, porque creo que quien aborta y sana es capaz de defender la vida y de prevenir que otras mujeres caigan en ese, sí es un error, en ese error. El error de haberse embarazado no es un error porque es vida, es una bendición. El error quizás pudo haber sido el tiempo y la forma, que no fueron los idóneos, pero un embarazo no es, ay, ¿con qué te cuidas? Imagínate, y aquí es otro tema que también quiero poner sobre la mesa. ¿Con qué te cuidas? Pues ¿te cuidas de qué? Cuídate de enfermedades de transmisión sexual teniendo pues relaciones con una sola pareja el resto de tu vida, pero no te cuides del embarazo porque eso no es cuidarte. No necesitas cuidarte de no quedar embarazada, necesitas custodiar tu corazón, eso sí necesitas hacer, ¿sale? Así es que bueno, pues ya pasé toda esta información, les voy a compartir también el flyer en los comentarios de este retiro Abrazo del Cielo por si fuera necesario también. Ayúdanos a compartirlo, dale clic a esta flechita en compartir porque de verdad necesitamos llegar a muchas personas que en estos momentos están debatiendo entre la vida y la muerte del bebé que tienen dentro, de esa vida, de 1, 2, 3 días o 3 meses o las semanas que lleves. No estás sola. BIFAC puede ser una solución bellísima. Ya lo tienes aquí, ¿sale? Muy bien, pues de verdad cierro con este mensaje que te daba al inicio. Un embarazo inesperado no tiene que ser no deseado. Solo es una situación inesperada, un reto que hay que afrontar pensando en cómo hacer para salir victoriosos todos, también el bebé. ¿Sale? Soy Jessica Lleros y nos estamos escuchando el próximo martes en punto de las 9 de la mañana con otro tema de superación personal. Este programa se llama Cruce de Vías, lo escuchas a través de Valora Radio. Síguenos a través de @Valora Cruce de Vías y @Valora Radio. Hasta la próxima, sean felices y gracias de corazón por permitirnos hablarnos al corazón. Atención pasajeros, favor de prepararse. Hemos llegado a nuestra última estación. No olvide tomar sus pertenencias y buscar siempre un enriquecedor Cruce de Vías.